Nuevamente comenzamos la jornada de capacitación ministerial y quiero compartir con todos ustedes en este día tan especial lo que dice Pablo. Pablo dice, por ejemplo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Necesitamos fidelidad al llamado de Dios y principalmente a la tarea que Dios nos asignó. Y para eso vamos a ir al libro de Timoteo, de Pablo a Timoteo en la segunda epístola. Vamos a tomar los primeros 3 versículos para guiarnos y hacer de estos versículos un bosquejo claro de cuál es la responsabilidad que nos toca a nosotros en este tiempo. Así que te pido que tomes nota, por favor, y mira lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Son consejos muy prácticos. Le dice él, reconociéndose, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, dice Pablo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí en estos versículos vamos a encontrar la guía para este tiempo y te pido que tomes nota, por favor, porque vamos a reflexionar sobre cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ser fieles. Por ejemplo, en primer lugar, Pablo aquí nos enseña que es fiel a la voluntad de Dios, porque su llamamiento no fue por ocurrencia propia, no fue por capricho, fue por la voluntad de Dios y nosotros nos debemos a ellas. Por eso tenemos que ser fieles. Dios, en su santa y divina voluntad, tuvo a bien llamarnos para involucrarnos en sus planes y debemos ser fieles para servirlo. Por eso hay una voluntad específica para cada uno de nosotros y la tenemos que cumplir. Y no todo aquel que me dice Señor, ya lo sabemos bien, va a entrar al cielo, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Y nosotros tenemos que saber más que nadie cuál es su voluntad para este tiempo que nos toca vivir. Así que pregúntale a Dios si no la sabes, pero Dios quiere que hagas algo en este tiempo y para eso te comisionó, me comisionó, nos comisionó para que nosotros cumplamos su perfecta voluntad. Así que seamos fieles y hagamos su voluntad en este tiempo también. La segunda cosa que nos enseña Pablo aquí en cuanto a la fidelidad es a sus promesas. Mira lo que dice el versículo 2, justamente en el versículo 1, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esta promesa tiene que ver con un cumplimiento para que nuestra vida sea realmente grata a su presencia, para que nuestra vida le agrade, para que nuestra vida sea plena. Y tenemos que cumplir esa promesa. Y vos sabés que las promesas se cumplen creyéndolas. Hay una vida específicamente para que nosotros la vivamos y no podemos desperdiciarla. El tiempo de vida que nos toca aquí es breve, rápido, fugaz y tenemos que valorar el tiempo, pero al mismo tiempo vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso te animo a que esa vida que Dios te prometió la disfrutes y la vivas en plenitud. Yo doy gracias a Dios porque es la vida que Dios quiso que viviera y la estoy viviendo plenamente. Yo te animo a que no desperdicies la vida y no te aburras en la vida que Dios te dio, porque Él te la dio para que la disfrutes, pero al mismo tiempo para que cumpla sus más gloriosos propósitos. Así que vamos a ser fieles también para que Él cumpla esta promesa en nosotros de vivir la vida que Él nos asignó que viviéramos. La tercera cosa que vamos a ver aquí en este texto es que tenemos que ser fieles a los discípulos, a los hijos espirituales que Él nos permitió tener. Por ejemplo, aquí Pablo le dice a Timoteo, amado hijo, gracia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Hay discípulos que están esperando de nosotros. Hay personas que dependen de nosotros. Hay muchos que están realmente influenciados por la bendición que Dios nos dio inmerecidamente como privilegio de guiarlos y de ser modelos o ejemplos para ellos. Por eso tenemos que ser fieles también en ese sentido. Y seguramente vos tenés discípulos o discípulas a los cuales tenés que en este tiempo más que nunca motivar, enseñar,
corregir, animar, explicar y seguramente comisionar. Porque hay mucha gente en este tiempo haciéndose preguntas que son prácticamente necesarias de explicar desde el punto de vista bíblico, y hay mucha gente que necesita explicaciones claras, coherentes, pero también confiables. Por eso te animo a mantener una comunicación, que es otra de las cosas que necesitamos tener con los discípulos, permanente, para que no haya nadie de aquellos que están bajo nuestra cobertura o bajo nuestra guía y dirección o ejemplo, que estén sufriendo debilidades, decaimientos, depresiones, desánimos o también confusiones. Nos debemos a ellos, porque Dios por cada uno de ellos nos va a pedir cuenta. Por eso una buena tarea también de los administradores que deben ser hallados fieles es que podamos tener a todos los discípulos y a todas las personas que están bajo nuestra cobertura bien en cuenta y en oración. Pablo aquí decía: porque oro sin cesar por ti, porque oro sin cesar de noche y de día por los discípulos que Dios nos permitió tener. Por eso en este tiempo más que nunca nosotros necesitamos tener esa comunicación para poder bendecirlos en oración y también con todo lo que sea necesario para que ellos puedan seguir adelante y marchar y atravesar este valle de lágrimas y aún sobreponerse a cualquier circunstancia. ¿Y por qué es necesario que nos encuentren fieles en esto? Porque ellos van a ver cómo reaccionamos, cómo actuamos, qué hablamos, cómo reflexionamos, qué decimos, y eso va a afectar sus vidas para bien si es que nosotros somos fieles y tenemos en cuenta agradar a Dios y cumplir su voluntad con absoluta fidelidad, para que Dios también cumpla su promesa en nosotros, esa promesa de hacernos vivir una vida gloriosa. Pero la otra cosa que aquí Pablo nos enseña es la gratitud a Dios, y también tenemos que ser fieles a ello. Agradece a Dios por este tiempo, agradece a Dios por todo, por todo, por todo. Dale gracias a Dios por estas circunstancias que te tocan vivir y aún por las formas que este tiempo demanda para que nosotros hagamos su voluntad. Pedile a Dios esa sabiduría, esa convicción, pero no enfrentes ningún tipo de prueba con dudas o con desconfianza o con debilidad, porque ya estás cediendo y el maligno sin duda va a tomar lugar para afectar tu vida. Por eso dale gracias a Dios, y esa gratitud te va a mantener con un ánimo muy fuerte, pero al mismo tiempo va a traer toda la bendición de Dios sobre tu vida. Porque si te quejas o si encontrás en este tiempo despropósito o incertidumbre o confusión, o das lugar a la duda en aquellas cosas que antes creías o creías creer, bueno, eso también va a abrir puertas para cosas que ni siquiera te imaginas. Y nosotros debemos ser libres de todo ese ataque inmundo y maligno que Dios debe evitar en nosotros y que el diablo quiere provocar. Por eso dale gracias a Dios, reconocelo a Dios y agradecerle a Dios por todo, por todo, por todo, y vas a ver cómo eso va a generar en tu vida una atmósfera de gloria, de bendición, y va a cambiar tu ánimo y tu espíritu. Y la última cosa, no menos importante, que Pablo aquí nos enseña en este versículo 3, él le dice a Timoteo, como dando un ejemplo y como dejando eso como una base para que tome en cuenta Timoteo: yo he servido a Dios con limpia conciencia. Y nosotros tenemos que tener limpia conciencia también para servirlo. Y la conciencia es un órgano tan real, aunque intangible, como si fuese el brazo o el ojo. Pero es el ojo del alma. Es la conciencia, lo que muchos teólogos piensan es la presencia de Dios en nosotros o la imagen de Dios en nosotros. Es lo que nos acusa, lo que hace que nosotros querramos mejorar. Pero ¿qué pasa cuando las personas hacen cosas malas, pecan y cometen delitos y aún son inconscientes y viven una vida totalmente entregada al pecado, al ocio, a todo tipo de cosas malas y feas, y no tienen ningún tipo de remordimiento ni culpa? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, la Biblia dice en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, que tienen una conciencia de pecado.
Hebreos también dice que tienen una conciencia de pecado y cauterizada además, es decir, como anestesiada, como que no les hace mella nada para hacer que tengan dolor o culpa o sufran algún síntoma de debilidad. Hay personas que realmente en esto son como adoquines, es decir, piedras, duros, insensibles, y por supuesto eso los convierte en malignos para hacer malignidades. Pero nosotros no tenemos que ser así. Pablo dice: yo he servido a Dios desde mis mayores o desde mis ancestros con limpia conciencia. Y la limpia conciencia es la que hace que nosotros vivamos y disfrutemos la vida. Como dijo alguien, una conciencia limpia te hace tener un sueño muy placentero. Y en este tiempo que está muy de moda lavarse las manos, Pilatos, por ejemplo, que acusó a Jesús falsamente o que aprobó la acusación mentirosa que habían hecho sobre Jesús, él se lavó las manos, pero su conciencia quedó sucia. Hay personas que tienen una conciencia sucia y se tienen que arrepentir por ello, porque si no, esa carga de culpa y de remordimientos les atormentará por mucho hasta que se arrepienten. Una vez recibimos en mi casa con mi esposa un matrimonio que el hombre venía con una carga de culpa desde hacía 14 años y no podía dormir tranquilo, se sentía perseguido, atacado, y obviamente porque una persona cuando no confiesa sus pecados atrae demonios y atrae cosas malas, malignas sobre su vida. Esta persona estaba sufriendo de una manera atroz hasta que se arrepintió. Le pidió perdón a Dios, lloró amargamente, pero de esa manera expió su culpa. Le pidió perdón a Dios. ¿Y qué hace Dios cuando somos sinceros para pedirle perdón? Nos perdona y trae inmediatamente para nosotros refrigerio. Y eso significa que da nuevas oportunidades para seguir la vida. Yo no quisiera que tuvieses carga en tu conciencia para vivir una vida de pecado y hacer como que no has cometido nada, porque todo eso queda registrado en el cielo. Y además atrae malignos, atrae demonios y afectan tu vida, tu entorno y a tu familia. Por eso vamos a orar para que en ninguno de nosotros haya nada que pueda afectarnos y que delante de Dios nos encontremos limpios y libres para decir: lo que me has dado para hacer, oh Dios, lo hice y lo hice con todas mis fuerzas. Hice lo mejor que pude y lo más que pude en las circunstancias que me tocaron vivir. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios esté revirtiendo esta situación, cortando esta situación de crisis, y que pueda ayudarnos para, aún en medio de estas circunstancias, ser fieles y hacer su voluntad y poder realmente agradarle en todo. Vamos a orar, te invito a acompañarme en esta oración. Señor, quiero agradecerte por este tiempo y pedirte muy especialmente para que todos los que forman parte de tu pueblo seamos hallados fieles a tu voluntad, Señor, fieles a tus promesas, fieles a los discípulos que nos has concedido, fieles también a mantener una gratitud permanente delante de tu trono, y fieles también en mantener una conciencia limpia para servirte sin ninguna atadura ni ningún yugo que pueda condicionarnos. Gracias por todo y declaro a tu pueblo bendecido en el nombre de Jesús donde quiera que se encuentre. Y en Cristo oro y descanso. Amén. Amén.